Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Hoy toca Recuerdos Celulares 2, Fanatismo, segunda parte. Y en esta nueva fase de trabajo estaré con Coraje, un perrito que realmente no es cobarde. Y es un bello recuerdo de la ciudad de Puebla, donde me lo regaló un querido amigo muy especial allá, el que está coordinando el nodo. Y es hecho totalmente a mano, muy bonito de trabajo. Bueno, ha sido días muy tumultuosos, mucho movimiento, agradezco muchísimo los comentarios a las personas que de manera muy comprensiva han estado siguiendo este canal desde el principio, a los nuevos con sus expectativas. Espero que no se vayan a desilusionar según sus expectativas. Aquí no estamos prometiendo nada, ni tratando de convencer a nadie. Y lo que yo expongo acá no es para que usted se lo crea tampoco, pero de todas maneras lo que busco es una moraleja y sobre todo empoderamiento. Muy genial el video de Vertus, el que publicó este domingo, donde iniciamos esta nueva línea de tiempo que se llama Bola de Nieve. Y si bien él en su prudencia está tomando con pinzas de que nosotros, tanto ustedes que están en este canal desde el momento que empezamos con los manifiestos, los decretos de liberación y los anclajes, más el trabajo de acompañamiento y lo que ha hecho también Bertus y David desde la fecha del año pasado cuando arrancamos, desde la parte mía desde mediados de agosto y desde la parte conjunta en equipo con estos amigos muy especiales divulgadores desde el 11 de octubre, ha pasado un año donde todo esto tiene que dar algún resultado. Si bien es cierto que no somos los únicos que estamos trabajando en esto y que hay otros grupos a nivel mundial que están haciendo lo suyo, yo siento que lo de nosotros ha tenido un poco más de empuje, sobre todo con lo de la carta. Cuando sacamos la carta ese 30 de mayo, a principios de este año, eso creó un revolcón muy fuerte en eso que llaman de la alianza y eso generó toda una serie de situaciones que se está viendo ahora. Quizás de pronto lo que uno busca por vanidad es reconocimiento, pero realmente creo que lo que importa es que dentro de nosotros, en nuestro ser y ante la divina fuente, el deber está cumplido. Hay que seguir trabajando, no podemos caer en triunfalismos, ojo con eso. Tampoco en excesos de victoria de la luz. No, esto es un trabajo, esto todavía continúa. Hay que afianzar y apuntalar esta nueva línea de tiempo. Estamos recibiendo mucho golpe por todos lados. Anoche tuve visitas muy oscuras y hubo un trabajo muy intenso en lo más bajo del bajo astral. Entonces, esto todavía continúa. Lo que me da satisfacción es saber, como me lo dijeron ya, que todas las personas que están haciendo los anclajes tienen protección adicional especial. Todos tenemos ya un manto protector del rayo azul por lo que estamos haciendo. Y lo que importa ahora es seguir firmes, constantes y sobre todo no dejarnos omnibular y convencer con narrativas que dicen sí, victoria de la luz, para hacer que bajemos la guardia y sobre todo el ritmo. No, hay que seguir, seguir y seguir. Viene ahora la fecha del 22 de noviembre, es importantísimo seguir con los anclajes y el trabajo de solidaridad, conmiseración y servicio al prójimo, tanto a los peluditos, a nuestras mascotas, pero también a los animalitos en condición de calle, a la naturaleza, a las fuentes de agua, a las otras personas, seres humanos. Y mucha atención, está llegando mucha narrativa New Age en su desespero, están sacando una cantidad de cosas que no hay necesidad de a ustedes advertirles, pero sí es necesario que ustedes tomen nota para que aquellas personas que conozcan ustedes, que están siguiendo esas narrativas, con mucho amor y paciencia, les adviertan, sin necesidad de entrar en confrontaciones. Otra vez mi querido Serafín de Ecuador me mandó otras publicaciones que están haciendo estos personajillos. Realmente lo que están haciendo es cambiar las narrativas, están cambiando la forma, pero siguen con el mismo fondo. Se dieron cuenta de que la narrativa del silicio fue totalmente desmontada, ahora están usando lo del cristal,
saben que la narrativa pleyadiana, al menos esa narrativa entre comillas a nombre de los pleyadianos, también se les cayó y ahora están enfilando hacia los andromedanos. Pero también mandaron un documento muy largo, el amigo mío me lo mandó, no está traducido, está en otro idioma, creo que debe ser húngaro o algo así. Este idioma es de una página, voy a ver cómo se llama esa página que me la mandó mi querido amigo. Eh, a ver. Infinity Explorers, algo así. En todo caso, están hablando de 36 razas que viven en la Vía Láctea, la composición humana de 22 razas diferentes que constituyen al famoso astronauta. Bueno, están hablando como de una serie de personas ahí, pero hay algo que me llama la atención. Cuando yo arranqué este canal, estaba hablando de que eran 22 razas, 11 recesivas, 11 benevolentes después de la guerra del IRA, que prestan sus ADNs para que a través de unos voluntarios, unos 444.000 iranos, se permitió una modificación de ese ADN para la creación del proyecto adámico irano, y 4 razas neutras que iban a estar de observadoras, su ADN también se introdujo acá para dar equilibrio a las cosas. Y llama la atención cómo esta gente está utilizando una narrativa parecida a lo que hemos estado hablando acá, y eso nos da a entender y nos da pistas de que esta gente está tomando de nosotros, de este canal y de otros que hablamos similar, elementos para ellos acomodarlos a la nueva narrativa de dominación y control para facilitar lo de los controladores y de los colonizadores, lo que ya expliqué en la reflexión anterior. Es necesario que ustedes tengan mucha atención y sobre todo sepan orientar y aconsejar y al menos ilustrar a aquellas personas que están cayendo en estas narrativas. Fuera de eso, también estamos viendo de que están tomando elementos de series como Star Trek y de una página que todavía me perdonarán en su momento cuando me la encuentre, se las voy a compartir, que ha hecho una recompilación de todas las razas que se han mencionado en cuanta serie de televisión y de cine, y que esta gente de manera muy civilina las está cogiendo como si fueran ciertas y las están utilizando, incluso hasta el famoso lenguaje Klingon, que de hecho los que les gusta los encuentros de esa vaina de tiras cómicas, la Comic Con, hay grupos que han creado todo un vocabulario y toda una gramática alrededor de un idioma creado en la serie Star Trek, el idioma Klingon. Y resulta que cuando uno se pone a mirar a ciertos divulgadores que canalizan yo no sé qué carajos, están hablando idioma Klingon. O sea, ellos se aprovechan de que muchas personas han dejado de ver televisión o no han visto estas series y no han tenido el acceso a ese conocimiento, y por lo tanto se aprovechan de esa ignorancia para hacerle creer que están hablando un idioma extraterrestre. Es como todos aquellos que aprendieron a partir de las estructuras gramaticales que creó el señor Tolkien del lenguaje élfido, de los élficos, del Señor de los Anillos. Y hay gente que en esos encuentros de Comic Con y de cosplay hablan como elfos y tienen toda una estructura. De hecho, cuando uno ve esas escenas, por ejemplo, cuando Legolas o Aragorn empiezan a hablar en elfo, cuentan el detrás de cámaras, ellos tuvieron que practicar horas, días para que sonara natural. Entonces, mire que muchas de esas personas que están entrando dentro de las narrativas de estas divulgadoras de por allá de Argentina, de ese muchachito y de esa gente allá en España, y divulgadores en lengua inglesa, muchas personas no tienen acceso o no han caído en la cuenta de que están utilizando elementos tomados de películas, y fuera de eso también están cayendo en una narrativa donde el que no acepta eso inmediatamente lo censuran y lo bloquean. De hecho, me está contando una amiga, creo que es también argentina, que ella se metió a una de esas páginas a preguntar, bueno, ustedes están hablando de cristal, ¿es lo mismo del silicio? Porque si es así, recuerden que el diamante es un cristal muy puro. La bloquearon inmediatamente. Entonces, mire que estamos en un esquema muy similar a una secta. Entonces, este video que llama Fanatismo, segunda parte,
es traer esos recuerdos de otras vidas que tengo, ya a nivel reencarnacional. Al menos son muy vagos porque hay una cosa muy particular. Yo tengo unos recuerdos muy nítidos de lo que fue la vida, porque fue una sola, la vida de Asadela. Y, y eso abarca mucho tiempo, pero desde el atrapamiento de lo que fue, como lo expliqué ya en un video, y empecé este ciclo reencarnacional, me es difícil recordar reencarnaciones. Me pasa lo mismo que muchos de ustedes. Pero hay algunos detonantes o activadores que me ayudan a hacer esa autocanalización y poder ver esas otras vidas, esos otros personajes que he vestido mientras estaba reencarnando o estoy reencarnando, ¿no? Y he visto diferentes, de hecho estoy escribiendo ya los nombres que me alcanzan a llegar, las escenas y algunos contextos, y estoy empezando a investigar esos contextos. Por ejemplo, ahorita me llegó una notificación, yo no sigo ese personaje, se llama El Último Romano, es un canal muy interesante de historia, y, y me llegó esa notificación y hablaba de cómo un insulto mató 60 millones de personas. Se ubica en el contexto siglo XIII, más o menos entre la primera y segunda mitad del siglo XIII, en lo que se conoce como la Asia Occidental y la Europa Oriental, en el periodo máximo de expansión de los mongoles bajo el mando ya del gran Genghis Khan, y como un sátrapa de persa, en un acto de vanidad, quiso torear a los mongoles para poder medir fuerzas y forzar luego una negociación muy provechosa para este sátrapa persa, y creo que era del imperio carsaciano o algo así, creo que se llama, me perdonarán, y se le salió el tiro por la culata, y ese error le costó no solamente haber perdido las 2/3 partes de todo su imperio, sino que fue tanta la violencia y la reacción de Genghis Khan, que hasta ese momento estaba muy tranquilito, que extiende sus conquistas hasta Europa Oriental, venciendo a los caballeros teutones, venciendo a los húngaros, llegando hasta las casi puertas de lo que es Austria, lo que hoy día llamamos Austria, y eso significó la muerte de 60 millones de personas. Un gesto de vanidad, 60 millones. Es un hecho histórico de los más lamentables, más que nada para el mundo islámico, y una gran vergüenza para la Europa Oriental. Y creo, teniendo en cuenta la época, estamos hablando siglo XIII, estamos hablando de la época, creo que me está dando pista eso, a dónde moriría este caballero que estuvo en esa ejecución de estas niñas y estos niños en Monsegur, y que después él se fue, y yo terminé esa memoria, no recordé qué pasó con él, cuál fue su destino. Él ya estaba muy viejo, pero aún así era un hombre muy combativo y muy guerrero. ¿Qué pasó con él? Y parece ser que por las fechas coinciden que posiblemente él haya encontrado su expiación, su muerte, luchando al lado de los caballeros teutones contra la ola mongola. De todas maneras tengo que ir confirmando, porque es necesario, cuando uno le llega un recuerdo de estos, de una posible vida reencarnacional, uno tiene que buscar elementos históricos para ver si hay alguna concordancia, alguna resonancia, teniendo la claridad que la historia oficial está muy manipulada. Entonces uno tiene que buscar aproximaciones, y sobre todo teniendo en cuenta que hay desfases temporales, sobre todo cuando un papa, creo que llamaba Gregorio, algo así, decidió de un plumazo borrar 1000 años de historia. Entonces, para poder acomodar unas fechas que coincidieran con su nacimiento, y así él poder decir que él descendía directamente de Noé y una cantidad de vainas. El asunto es que tiene que ver con las leyes marítimas y de cómo la iglesia se apoderó de toda la riqueza de la humanidad al declarar a los descendientes de Noé náufragos, y que todo lo que tuvieran y generaran lo iba a manejar y lo iba a administrar el representante de esos náufragos ante Dios, en este caso la iglesia. El punto es que es necesario uno siempre
verificar esas cosas. Hay algunas que son muy fuertes que a mí me llegan, y una de las razones de por qué mi deseo de viajar a Europa al año entrante es si es posible no solamente ir al norte de Italia, al lago di Garda, porque dentro de mi recuerdo de Otto Marcio, que así se llamaba una de mis reencarnaciones romanas, que era hijo de una ex esclava germana que termina desposada, digámoslo así, por el que iba a ser mi padre, que era un legionario que había sido centurión de primer grado y que se había jubilado, y que este hombre fue tan inmenso su amor a esta germana que la libera y viven juntos y tienen familia, y el primer hijo que va a tener va a ser Otto Marcio. Y Otto Marcio tiene características muy germánicas, es muy alto para la estatura promedio del romano de la época, y fuera de eso aprende la lengua de su madre y aprende el uso de la lanza, porque su madre era experta en el uso de la lanza. Entonces su hijo aprende a usar la lanza, y obviamente su padre, como buen legionario, le enseña el uso del gladio, la lucha cuerpo a cuerpo, una cantidad de cosas. Y claro, cuando el chico ya tiene edad para entrar a la legión, el padre, aprovechando que él fue un legionario muy reconocido, muy valorado, lo mete a la antigua legión donde él pertenecía, creo que era la Gémina y la 14. Y ahí empieza la instrucción de este joven como aprendiz y auxiliar, porque al principio no quisieron colocarlo directamente como un legionario, dado de que era mestizo, o sea, era mitad germánico, mitad romano, y decidieron colocarlo como mestizo. Su prueba de fuego de Otto Marcio sería en Teutoburgo, en el bosque, en el gran desastre de Varo. En ese entonces Otto tendría alrededor de unos 18 años, aproximadamente 17, 18 años, y fue de los pocos auxiliares de sangre germana que no traicionó a Roma. Y ayuda junto con otro compañero a escapar. Ellos dos escapan, muy pocos de los más de 20.000 hombres y un número no determinado de auxiliares y acompañantes que fueron masacrados en ese bosque. Él, junto con este otro que va a ser Marcelo, mi querido amigo Marcelo, logramos escapar, pero fuimos testigos de lo aberrante de lo que fue esa carnicería, y a duras penas logramos escapar. Y aún así, cuando llegamos a un campamento romano, Otto fue inmediatamente excluido y tratado con mucho recelo y muy maltratado. Y de hecho, Marcelito, cuando logró recuperarse de sus heridas, intercede por Otto, y el antiguo comandante de mi padre de ese entonces, en mérito y reconocimiento de mi padre, entonces me da otra oportunidad, y bajo mucha control y vigilancia empiezo otra vez a ganar confianza y pinitos dentro de la legión, siendo auxiliar. Pero 6 años después del gran desastre de Varo, el nuevo comandante de las legiones de aquel entonces va a solicitar que hombres de confianza que conozcan el terreno, y empieza a averiguar por qué lo hace, porque dentro de la tradición romana, un soldado, un romano que no haya encontrado una digna sepultura, su alma está en pena. De ahí pasa eso luego al cristianismo, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, empieza a preguntar si hay sobrevivientes que estén en las legiones que hayan estado en el desastre de Varo, o si hay gente de confianza que pueda guiar a las tropas romanas otra vez por ese territorio hostil y rescatar estos cuerpos y darle la consabida sepultura. Ahí es donde saben de Otto Marcio y le dan la oportunidad, y para alentarlo, lo elevan de rango de auxiliar a legionario, y le piden una promesa de que si él cumple a cabalidad, lo elevarán al rango de decurión. Entonces es así como Otto Marcio va a guiar a sus compañeros al sitio de la gran carnicería de Teutoburgo, en el gran desastre de Varo. Y fue una cosa impresionante, porque el recuerdo que yo tengo ahí es muy vívido, que en su momento lo contaré. O bueno, contémoslo acá. El asunto es que, bueno, el video realmente es sobre el fanatismo. Quizás lo que hicieron
las tribus germánicas que participaron en esa masacre, que después las luchas internas entre ellos llevaron a asesinar a su caudillo, aquel antiguo romano, que no era romano sino que era germano, pero que luego se le tuerce a Roma y es el principal líder militar que llevará la masacre sobre las tropas legionarias romanas. Eh, es ahí donde el fanatismo se ve. De hecho, lo que hicieron después las tribus germánicas que participaron en esto fue todos los prisioneros que cogieron, no solamente los sometieron a vejaciones innombrables acá en el canal, a torturas inimaginables, para darles una idea, solamente una idea, eso lo vio Otto Marzo escondido, eh, cogían al soldado romano, lo colgaban y lo castraban para que se fuera desangrando lentamente. Y en su presencia le cocinaban los testículos y el pene, y se lo comían ellos delante de él. Había otros que sufrían un suplicio peor, se le cortaban lajas de su propia carne y era asada delante de él, y se lo iban comiendo. Era canibalismo ritual. Los que han criticado, por ejemplo, las prácticas aztecas aquí, allá en Europa, se les olvida ese detallito de que ellos también tienen esa historia oscura y sangrienta y no pueden meter llagas donde, o sea, no pueden estar señalando sabiendo que hay tres deditos también señalándolos a ellos. Entonces son cosas muy dantescas. Fueron sacrificios en donde muchos fueron ofrecidos a los dioses oscuros del panteón, digamos, germánico, dioses que consideraríamos demonios, realmente entidades arcónticas, y todo eso fue un festín arcóntico de proporciones barbáricas. Entonces, ese nivel de fanatismo hace que personas lleguen a reaccionar y hacer cosas a un nivel que no tiene nombre. O sea, hay personas que hacen cosas que en otras circunstancias ni se atreverían a hacer. Voy a hacer una pequeña pausa. Ahora sí, vamos a ver si mejora un poco la acústica. El asunto es que ya estoy en la casa pues que me prestaron mientras supuestamente reparan la que se dañó con el problema de la casilla de las goteras y posiblemente si hay unas personas que me están cometiendo algo muy especial, de pronto me pase a otro lugar más seguro y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. De todas maneras, volviendo al tema, entonces este tipo de recuerdos que yo manejo, sobre todo con el tema del fanatismo, es para recalcar y enfatizar que cuando uno le llega un recuerdo, en este caso es un recuerdo, ya no una memoria, para hacer la diferencia con las memorias de Azaela, cuando uno le llega un recuerdo, hay que contrastar, hay que empezar a buscar. Yo me puse a buscar en algunos archivos de la época si existió esas legiones, si existió lo que pasó ahí, si hubo un Otto Marcio. El asunto es que tengo que confirmar si coinciden las fechas. De todas maneras, desafortunadamente, hay muchas cosas de lo que llamamos, para el tipo de historia que yo estudié en la universidad, hay varias corrientes dentro de la historia. Está lo que llamamos la historia oficial, está la historia postmodernista, que da más énfasis no a las versiones oficiales de los ganadores, sino a aquellas pequeñas historias y aquellas anécdotas que dan matiz y contexto a las versiones oficiales. Y mucha de la información en donde la mayoría de los que son protagonistas está totalmente anónimos porque sus nombres desaparecen. Entonces, el Otto Marcio que encontré, tengo mis dudas que sea ese, por ciertas cosas que aparecen ahí y que se hablan de ahí. Entonces, hay una serie de cosas que hay que tener presente. No toda la información va a estar disponible. De hecho, la idea mía de viajar, por ejemplo, a Italia, por ejemplo, el norte de Italia, al lago de Garda, es porque por esos lados tuvo la villa el que iba a ser, el que fue mi padre en esa época. Y voy a ver si soy capaz de encontrarla, o al menos sentir dónde estaba esa villa. Porque como él fue un centurión muy destacado, le dieron tierras en esa zona
porque también muchos legionarios o exlegionarios les daban tierras allá para que ellos, en caso, porque esa era la puerta de entrada de las invasiones hacia el centro y sur de Italia, ellos fueran la primera línea defensiva por lealtad a Roma. Eso no era simplemente porque fuiste buen soldado, no, eran aprovechar que aún pensionados ya viejos siguen siendo muy buenos militares. Entonces, al darles tierras en esos territorios, hacia el norte de lo que hoy día es Italia, hacia los Apeninos y hacia la zona de los Pirineos, todas esas tierras que se le daba a estos legionarios, a estos soldados en compensación por sus 20 años de servicio, por lo que lograron una cantidad de cosas, era también para que ellos y sus hijos y las pequeñas comunidades que empezaron a crecer alrededor de ellos fueran la primera línea defensiva. Y eso está demostrado incluso históricamente que así fue. Entonces, cuando uno va a un sitio y siente esa resonancia, la idea es uno cerrar ahí un ciclo y dejar que todo fluya. Y de esa manera uno puede continuar. Otro sitio que también quiero visitar es Dresden y Múnich. Múnich tiene que ver porque, según uno de mis recuerdos, porque mi última encarnación, hay una encarnación después de esa que no tengo todavía claridad qué pasó ahí, pero la última oficial que la tengo muy vívida desde niño es que yo fui piloto alemán. Mi avión, un Messerschmitt Bf-109G, tengo vago idea de cuál era su emblema, creo que era un trébol o un as de picas. Estuve al servicio del grupo Bill. Ahí fue donde conocí a María Orsi. Y aparte de eso, luego estaría cerca de Dresden, porque supuestamente ahí estaba mi hogar también, y fui de los pocos pilotos que podía todavía pilotear un avión y que fuera veterano, que se enfrentó a las oleadas de fortalezas volantes que estaban bombardeando y sobre todo aquellas oleadas que por orden de Churchill tenían una misión criminal. Venía una oleada de bombarderos Lancaster y Libertor, lanzaban sus bombas, normalmente eran bombas de demolición muy grandes para generar muchos escombros, luego se iban, la gente salía a sacar heridos y a los muertos de los escombros, venía una segunda oleada en otra dirección cargada exclusivamente de bombas incendiarias de fósforo y lanzaban la segunda oleada de bombas incendiarias creando un cerco para encerrar a la gente adentro de ese cerco de fuego. Mientras la gente luchaba para apagar el fuego desde adentro y la gente que estaba afuera desde afuera, venía la tercera oleada con bombas de fragmentación, metralla e incendiarias. Entonces, las carnicerías que hubieron, por ejemplo, en Dresden, son crímenes de guerra que nadie ha juzgado a Churchill por eso. Entonces, cuando uno se pone a mirar que ese recuerdo que yo tengo, todavía no sé cómo se llamaba él, tengo el recuerdo muy vívido, sé qué avión fue el que me derribó, tengo que confirmar si ese avión, el Miami Clipper, que era una Fortaleza B-17 que estuvo volando sobre Dresden, realmente en qué fecha fue y sobre todo si realmente tiene anotado haber derribado algún avión para poder saber si ese era yo. Sé que caí entre finales de enero y principios de febrero de 1945. Entonces, es mirar confirmaciones, porque uno no puede estar olímpicamente, dice, ah, sí, yo fui esto. No. Por ejemplo, ahora me llegó otra. ¿Qué tiene que ver esta que le estoy contando también con el fanatismo? Pues obviamente hay que tener en cuenta que las ideologías, en este caso el nacionalsocialismo, era una ideología muy fanática y que dentro de sus creencias metidas con algo de misticismo, mesianismo y una cantidad de cosas, llevó a hombres a cometer actos de locura impresionantes. La famosa división Totenkopf y la Liebenderstandarte, fueron dos divisiones extremadamente fanáticas, agresivas, que lucharon hasta el último, sobre todo en el frente oriental, y los pocos sobrevivientes en lo que fue la defensa de Berlín. Hay otra división, la famosa Unidad Esquerra, con Z,
Esquerra, ellos desobedecen el mandato de Franco de volver a España después de la disolución de la División Azul alrededor del año 1943, después de las grandes derrotas que se dieron después de la gran batalla de Kursk y de la tercera batalla de Yarkov, que después de ella vino la batalla de Kursk y fue una cosa despelote impresionante. Es considerada la batalla de Yarkov, la tercera, y sobre todo la que siguió después, la gigantesca batalla de Kursk, que fue la mayor batalla de blindados de la historia, y fuera de eso fue una de las batallas consideradas el apocalipsis en la tierra, y donde se usó de manera masiva la utilización de metanfetaminas y de drogas para mantener a los soldados activos combatiendo, insensibles al dolor y sin compasión, porque estamos hablando de tropas que venían muy estresadas, sin relevos. Yo lo expliqué acá en un video, no estoy justificando, simplemente desde el punto de vista militar es un hecho. Mientras las tropas aliadas tenían una rotación de sus soldados en combate muy alta, por ejemplo, un soldado de primera línea en combate tenía de 365 días, tenía entre 8 a 10 días de combate intenso y una rotación de cada 3 meses, lo que hacía de que volviera a enfrentarse a un enemigo en una situación real de confrontamiento cuerpo a cuerpo, tenía que pasar mínimo 3 meses. Eso hacía de que al año el total de horas de combate, sumado por tanto la totalidad de días, no pasaba de 10 a 20 días de combate al año. Mientras un soldado alemán, el periodo de rotación era más corto, llevando a los soldados a extremos donde un soldado estaba en primera línea de combate un promedio de 270 días al año, frente a 20 días de los aliados. El nivel de estrés, trauma postraumático que sufría y padecía un soldado alemán era tan impresionante que es explicable por qué se cometieron atrocidades. No justificable, estoy hablando explicable. Entonces, desde ese punto de vista, eso obligó que las autoridades médicas alemanas, ante la poca posibilidad de reemplazar soldados veteranos, tuvieran que buscar la manera de garantizar la pervivencia de estos mediante la utilización de medicamentos. No lo hicieron con los fines como lo muestran las películas de Hollywood, sino para poder tener un ejército operativo, porque no tenían manera. Lastimosamente eso cayó en manos de los soviéticos, los que llevarían el famoso programa y proyecto de supresión del sueño, que utilizaron de los más de 2 millones de soldados alemanes que fueron atrapados en Stalingrado y en los diferentes campos de batalla y que fueron mandados a campos de concentración rusos, fueron utilizados como conejillos de indias. Más de 2 millones de soldados, de los cuales menos de 10.000 regresaron a sus hogares. Muchos de ellos fueron sometidos a experimentos barbáricos por parte de los científicos soviéticos, dentro del famoso proyecto de supresión del sueño. Proyecto que espías norteamericanos y desertores soviéticos llevan y que las agencias de tres letras van a convertir en la base de lo que va a ser conocido como los MK Ultra. Entonces miren que esto es una cuestión que uno tiene que hacer mucho estudio para uno darse cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, el fanatismo llega a niveles extremadamente impresionantes. Entonces estaba hablando, por ejemplo, la unidad Esquerra. La unidad Esquerra decidió no responder el llamado de Franco y decidió quedarse como un gesto de lealtad, no al Reich, sino a los compañeros soldados alemanes que estaban muy gastados, y ellos decidieron, como un acto de lealtad, de amistad, continuar por los soldados, no por el idioma, por la ideología o por el régimen, no, por esos otros compañeros de armas. Por eso es que a esta unidad la llamaron los leones iberos. Ojalá, con lo que está pasando en España, que a mí me da mucha tristeza ver como una nación que ha tenido una historia épica ha caído tan bajo por culpa de un gobierno que sinceramente no va a entrar a dar opiniones. Pero de todas maneras, el punto es que creo que es necesario que recordemos que lo que nos hace dignos es mantener la frente en alto. Entonces, dentro de todos estos recuerdos, yo estoy buscando verificaciones. De hecho, cuando a mí me llegó el recuerdo de que yo fui piloto,
Yo tendría 4 años más o menos, 4 o 5 añitos. Y cuando mi papá empezó a escuchar esas historias de este niño, yo no tenía televisión, vivíamos en la costa, en tierra caliente, allá no hay ese tipo de cultura como en las ciudades de tierra fría. No quiere decir que no haya cultura en la tierra caliente, en la costa, no. De hecho, hasta el mejor español lo hablan en la tierra costeña. El asunto es que ya serían muy buenos escritores y poetas y pintores, pero el punto es que en el ambiente donde yo vivía no había manera de yo tener acceso a estas historias. Entonces una vez mi padre, yo ya un poquito más grande, por ahí a los 7 años tenía más o menos, cuando llegamos a la ciudad de Medellín, mi padre me lleva a, para que lo acompañe a hacer unas cosas en el centro de la ciudad de Medellín. Y yo veía edificios que estaban derruidos o caídos o derrumbados o que estaban demoliendo. Y yo le empecé a contar a mi papá unas historias de guerra y una cantidad de cosas que me vivo. Y este muchacho, usted, y mi papá se sentaba, yo me acuerdo que me sentaba en una cafetería, así, bueno, contame mi hijo, ¿cómo así? ¿Ese edificio, qué le pasó a ese edificio? Yo le decía, no, es que pasaban aviones y me imagino que tiraron bombas. Y yo era uno que me iba a enfrentar a esos aviones que tiraban bombas. Entonces, mi papá le causaba gracia esa imaginación tan desbordada del niño. Y yo le decía a mi papá, y esos aviones eran muy rápidos, parecían golondrinas, porque donde vivíamos había muchas golondrinitas y uno veía cómo esas golondrinas hacen esos giros y esas vainas. Entonces, claro, obviamente, eh, yo le contaba, era como las golondrinas. De hecho, mi avión se llamaba Golondrina. Bueno, mi papá, bueno, este niño él es raro, desde que nació ese niño es raro. Entonces, y yo tenía cuadernos donde yo dibujaba soldaditos, algunos eran con el uniforme gris, botas negras, otros eran con la gorrita y con la chaqueta de cuero típica de los pilotos de la Luftwaffe, pero había otros que eran clásicos soldados napoleónicos, del periodo de las guerras napoleónicas. Y yo era un feliz haciendo eso, y luego me llamaban, mi papá, bueno, mi mamá, un hermano mío me decía, hey Richard, venga, venga, cuando ya teníamos televisión en la casa, y me mostraban, mira, vos ya habías visto esta película, yo no. Ah, y ellos veían los dibujos que yo hacía, y era el mismo uniforme que aparecía ahí. De todas maneras, eso lo tomaban como algo así. Y un día mi papá parece ser que alguien le dijo que lo que yo le estaba comentando, de dónde había sacado ese niño eso. Ah, que de ninguna parte, pues esa persona le recomendó, ¿por qué no le regalas un libro de historia de la guerra para ver cómo reacciona? Y claro, mi papá me llevó un libro, Crónica, Crónica e Historia de la Segunda Guerra Mundial, así llamaba ese libro. Y a mí me impacta, porque yo empiezo a discutir de por qué tildan de malos a los alemanes. Y empiezo a hablar una serie de cosas, y mi padre, sorprendido, un día, cuando yo iba a cumplir años, creo que eran ya los 9 años más o menos, me dice, mijo, te quiero dar un regalo, ¿qué querés? Yo le digo, un avión. Yo ya había hecho un avión de madera un año antes, a los 8 años. Lo hice con un tubo de cartón de esos de los rollos de papel higiénico, con palitos de bambú, papel de aluminio, tapitas y utilizando sacol o pegante para zapatos. Y lo había pintado y resulta que era un Winston Camel de la Primera Guerra Mundial. Y tiene que ver con otro recuerdo de un soldado de infantería alemán de la Primera Guerra Mundial que veía esos combates aéreos donde habían muchos de esos aviones, los Camel, creo que eran franceses. De todas maneras, yo le dije a mi papá, yo quiero un avión. Ah, listo, ¿cuál avioncito quieres? El que yo quiera de esos avioncitos de aerolíneas. Y yo, no, yo quiero un avión de combate. ¿Combate? Sí, un golondrina. Porque ya había leído que los golondrina en alemán se dice Messerschmitt. Era un Messerschmitt. Y yo tenía claro, la cabina era cuadrada. Y sobre todo los dos cañones que tenía en la parte superior. El cañón que estaban en la punta de la naricita de la hélice y los cañones inferiores. Ese era un G, un 109. Entonces, mi padre, ¿dónde conseguimos eso?
y nos fuimos a unas cacharrerías en el centro de la ciudad de Medellín, preguntando, y en unas encontramos eh, ya abandonadas porque casi nadie compraba, pero tenían unas cajadas inmensas de aviones de una marca que no voy a mencionar acá, que eran hechos a escala, estaban desarmados, había que armarlos luego para pintarlos, y llegué allá preguntando sobre los Messerschmitt, nadie me dio razón de él, pero el señor, el que estaba vendiendo, dijo, ve, pero este otro avión también participó en en la Segunda Guerra Mundial. Yo, ¿cuál? Y lo que me trajo fue una caja de un B-17 y era la réplica del Miami Clipper. A mí me impactó tanto que yo me lo llevo. Y así fue. Pero por alguna extraña razón no pude encontrar un Messerschmitt. Entonces busqué cómo hacerlo y encontré en una biblioteca que en aquel entonces muy conocida acá en la ciudad de Medellín, que se llama la Biblioteca Piloto, la Biblioteca Pública Piloto, encontré los planos de aeromodelismo de un BF-109, un Messerschmitt, y lo hice en madera. Entonces ya tenía los dos aviones y eso me disparó el recuerdo, que es uno de los recuerdos más vívidos, dolorosos y brutales que he tenido, que en su momento lo contaré. El punto es que quiero terminar acá, es para que cuando uno tiene un recuerdo, lo primero que usted debe hacer es contrastarlo, mirar qué moraleja, lección aprendiste y cerrar. Porque si no quedas atrapada o atrapado en ese bucle. Yo lo que hice con las memorias de Azaela fue cerrar, pero es que ya no vuelvo a hablar de eso. Ahora estoy con esto cerrando. Estamos hablando de más de 1200 reencarnaciones, en las que muchas de ellas las recuerdo, pero solamente flash, fragmentos. En algunas recuerdo nombres, en otras contextos, en otras veo rostros de personas que estuvieron conmigo y nombres de esas personas. Entonces, esta mañana, siguiendo ese mismo patrón de mostrarme cosas que tienen que ver conmigo, hay algo que yo siempre he tenido en la mente desde pequeño y es un nombre. No estoy diciendo que yo haya sido él, pero me parece tan particular y peculiar las similitudes entre lo que fue su vida y lo que ha sido mi vida acá. Estoy hablando de Giordano Bruno. Y voy a leer algo antes de hablar de la historia de Giordano Bruno, que tiene que ver mucho con el fanatismo. Lo que voy a leer acá es un fragmento de las reencarnaciones que yo tuve en América del Norte. Yo viví una vida muy intensa en América del Norte, tanto con los pueblos aborígenes del norte, sobre todo Lakotas, Dakotas y Sioux, y solamente dos encarnaciones como hombre blanco allá. Una de ellas, por el que esa película a mí me impactó brutal, Gloria, sobre la guerra civil de Estados Unidos. Creo que caí a finales de ese conflicto para volver a encarnar luego ya como soldado prusiano en las guerras franco-prusianas después. Pero de todas maneras, el punto es que también hay que tener en cuenta que a veces hay recuerdos de vidas pasadas, pero que no son de esta línea de tiempo, sino de tus otros fatales. Y hacer las diferenciaciones es muy difícil, a mí me cuesta. Hay cosas y situaciones, por ejemplo, tengo dudas, por ejemplo, lo que fue lo que pasó entre 1945 y 1968. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay un hueco en mi existencia. Normalmente yo siempre he reencarnado de manera continua, sin tiempo de reposo, tan. Y hay unos huecos, y este hueco en particular me llega a imágenes de un joven soldado de la caballería norteamericana en Vietnam. Era teniente y cae a finales de 1967. Poco después nazco yo en mayo del 68.
Entonces, hay cosas que todavía no tengo claras con esa reencarnación por una cosa muy anómala. La lucha no fue en lo que llamamos Vietnam, sino en Venus. Entonces, ahí es donde he oído hablar a algunos divulgadores con una teoría muy volada de que la guerra de Vietnam realmente fue una tapadera que se le vendió a los medios de comunicación y a todo el mundo de lo que fue realmente un intento de invasión de Venus. Y, y que todo fue un montaje en donde, por ejemplo, la población vietnamita fue fumigada con psicotrópicos para hacerles creer algo, mediante se les proyectaba imágenes para de esa manera engañar a todo el mundo, para así justificar por qué tanta gente estaba muriendo, cuando en realidad eran tropas que estaban siendo enviadas supuestamente a una invasión a Venus. Eso sí no sé, tengo que buscar más información, pero por eso que yo tengo ese hueco ahí. Entonces, cuando uno se pone a mirar esto, hay momentos donde uno tiene recuerdos de otras vidas, pero cuando yo me pongo a mirar las fechas, no coinciden con la edad. Por ejemplo, esta. Cuando yo hablo de este soldado de la guerra civil norteamericana, creo que él era del sur, eh, que cae en la guerra de secesión norteamericana, allá a mediados de 1864-1865, eh, aparece luego un soldado prusiano, que soy yo, luchando en las guerras franco-prusianas, pero estas son en 1870, de 1870 a 1875. Entonces, hay una discrepancia ahí. Es muy posible que se cruzan recuerdos de reencarnaciones, pero de los otros fractales. Y como a mí me han eliminado prácticamente todos mis fractales, quedando como el último yo, es muy posible que toda esa información de ellos ha llegado a mí y eso me está generando un trabajo muy grande de poder clasificar esa información y evitar caer en entelequias y tratar de manejar las cosas con calma. Espero que esto que les estoy diciendo a ustedes les sirva para tener esa precaución. Acuerden que somos seres multidimensionales y vivimos no solamente otras realidades, otras dimensiones, sino también otras líneas de tiempo en donde fractales nuestros están ahí. Pero como expliqué en la reflexión anterior, los chungos han estado haciendo mini reseteos particulares. En este caso a mí me han reseteado muchas veces. Esta es mi última reencarnación y me han reseteado 25 veces. Y esta historia en particular de Giordano Bruno me resuena mucho. No sé si tiene que ver con una línea paralela mía o si fui yo o fui testigo de esa situación. Pero a mí siempre me resonó mucho la historia de Giordano desde que la leí por primera vez hace años, cuando era un chico, un puber apenas de 12 a 13 años, y luego me la ratifica mi profesor de historia de arte en Bellas Artes cuando yo estaba estudiando en Bellas Artes. Pero quiero leerles esta, que fue un recuerdo que escribí el 13 de agosto del año, a ver si tengo por acá el año, del año 21. Eh, la música a veces me dispara memorias y sobre todo recuerdos. Y entre esas hay una película que a mí me encanta que se llama Hostiles y la banda sonora es muy hermosa, la canción Never Goodbye. ¿Cómo es? Never Goodbye. Nunca adiós. Yo cuando me vi esa película me impactó muchísimo. Está ubicada en el contexto de después de la guerra de secesión de Estados Unidos, se empieza un proceso de expansión, de colonizar los territorios llamados salvajes para poder canalizar a tanto soldado veterano de ambos frentes, tanto los sureños como norteños, con crisis de trauma postraumático y lanzarlos a que su violencia, su frustración la descargara en los territorios salvajes. Esa es una de las razones de por qué se alentó la conquista del oeste y por qué ello significó la muerte de millones de indígenas. Entonces, está ambientada en ese contexto. Y me llegó un recuerdo brutal. Lo voy a leer textual.
La escena transcurre en una sabana con montañas y bosques al fondo. Hay un río cerca, una cañada y la brisa de la tarde tempranera. Un hombre en medio de otros tipo piel roja. Uno muy altivo de pie entre otro muy gallardo, pero montado a caballo con una lanza, un fusil pintado de guerra y con varias plumas en una cabellera larga con una tranza y pantalón de cuero y montado en un caballo pinto. El que estaba de pie frente a él, muy activo, que también era un piel roja, pedía al que estaba montado en el caballo por la vida del hombre blanco que estaba sujetado y listo a morir. Y en esa imagen me llegó clarísimo las palabras que estaban en un idioma indígena de allá de la tierra de esa zona, pero la sentí tan clara que comprendía lo que significaba como si estuviera hablando en esa lengua. Y decía así: ¿estás dispuesto a morir por ese de ahí? Y la respuesta de este que estaba de pie frente al que estaba de caballo es sí, porque es mi amigo. El, el rostro del otro, el que estaba en el caballo, se puso muy serio, pero sus ojos se tornaron tristes y dijo: que así sea. Y acto seguido le disparó al que estaba de pie. Y luego con firmeza severa, fijamente mirando al hombre blanco, le dijo: sé digno de su sacrificio, vive bien. Y luego volteó en su caballo y se fue despacio, mientras sus hombres soltaron al blanco y luego siguieron a este, al de caballo, en silencio. El hombre blanco cayó de rodillas y tomó al caído en sus brazos mientras agonizaba. Y este le dijo: valió la pena. Y su espíritu se fue. El otro, el hombre blanco, no pudo contener sus lágrimas y lloró como un niño. En ese momento, dos hombres lloraban como niños. El que entendió, entendió. Siento que él, el que murió, muchas vidas han dado conmigo. Es triste ver cómo las personas se entregan a fanatismo sin honor, sin dignidad. Pero cuando yo me recuerdo esta historia y uno se pone a mirar que estos hombres que lucharon en esas guerras, sobre todo en la época de las guerras indias, de los indígenas luchando contra el hombre blanco contra el indígena, había nobleza, pero también había carácter. El que estaba montado a caballo, al preguntarle: ¿estás dispuesto a morir por ese? Que era un hombre blanco, un militar de la caballería gringa, y el indígena, el otro que estaba de pie, activo, firme, en sí, porque es mi amigo, colocando por encima de la raza, del color, de la piel, de la ideología, la doctrina, las creencias, algo sagrado, la amistad, que deriva del amor también. Y el otro en el caballo, así sea, pero la tristeza lo inundó tanto porque sabía que lo que tenía que hacerlo, porque era su palabra, y la palabra hay que cumplirla. Pero eso iba a costar la vida de un gran guerrero, para salvar a alguien que él despreciaba, aquel hombre blanco. Y aún así, por honor, honró la palabra. Mató al que pedía por el hombre blanco y que puso su vida a cambio de él. Y luego
Al hombre blanco lo libera y lo deja libre y le dice ser digno. Pero el indígena, en su caballo, con sus hombres, se va cargando el dolor. Cosa que uno no ve en los fanatismos. Giordano no fue un hombre maravilloso. Nació en un periodo convulsivo. Ya están empezando las guerras de religión entre protestantes con su famosa reforma, contra católicos con su famosa contrarreforma. Un periodo álgido de juegos de ajedrez, dinámica de poderes, de consolidación de reinos, de nacionalismos en torno a las monarquías. Es el periodo donde comienza el renacimiento, el despertar de la humanidad, y los chumbos buscan contrarrestar eso como sea, ya lo expliqué en la reflexión, y aparece esta luminaria, Giordano Bruno, hijo de un oficial al servicio de los tercios españoles, italiano por cierto. Recuerden que los tercios españoles fueron constituidos no solamente por grandes hombres de España, de aquellos territorios, de aquella época, sino también por hombres alemanes y italianos. Solamente ve la historia Capitán Alatista. Entonces, nace este chico en el seno de una familia muy católica, muy leal al imperio. Y este niño crece y lo entran al noviciado, se ordena sacerdote, pero ya desde su temprana edad empezó a cuestionar todo, sobre todo la relación entre lo divino y por qué lo divino lo dividían en tres cuando debería ser único. Y fuera de eso, como para tratar de responder la razón, porque no le satisfacía la respuesta de los teólogos de la época, idea esa otra respuesta del significado de la Trinidad, pero desde el punto de vista del saber, no del Hijo, Padre y Espíritu, sino desde el saber, desde la manifestación y desde el Espíritu, donde está la materia, la psique y la energía. Es pionero en eso. Y empieza a cuestionar los postulados del aristotelismo, de la lógica aristotélica, y rescata elementos del neoplatonismo para poder validar que es posible dentro de la discusión dialéctica encontrar una verdad mayor, más allá de las limitaciones de lo que observábamos en ese entorno. Y empiezan los conflictos. Tiene que huir del monasterio donde está y empieza su vida errante. Se hace profesor. Si bien él pertenece a la orden de los dominicos, él no sigue las creencias dominicas. De hecho, una de las razones de por qué a él tiene que huir prácticamente y lo expulsan de muchas partes porque él rechaza colocar imágenes de santos. Él decía, la única imagen que yo voy a colocar es un Cristo, pero no va a colocar nada más. Muy parecido a lo que pensaban siglos antes los cátaros. Y siento que de pronto ese caballero que cayó reencarnaría en este hombre. Creo. No sé. Pero Giordano siempre me ha girado su vida en torno mío. Entonces, llega Giordano a plantear conceptos extremadamente adelantados de la época. Uno de los más fuertes, él abraza las ideas de Copérnico, pero las lleva más allá del mismo Copérnico. Al ser perseguido por los católicos, busca refugio en territorios protestantes. Un calvinista lo acoge, pero luego sale peleado de ahí porque empieza a darse cuenta que los calvinistas es más de lo mismo. Critica eso porque es un hombre muy franco y muy honesto, enseñado a decir siempre la verdad. Entonces se las canta a esa gente, entonces se echa encima a los calvinistas. Se va para Francia, de Francia lo sacan los mismos estudiantes porque no están de acuerdo con sus ideas que son disque heréticas. Luego se va para Inglaterra, pero allá realmente es
es un errante, no encuentra hogar. Y aparte de eso está en medio de una época de guerras religiosas, de fanatismo extremo, y él trata de ser una luz de racionalidad, donde él dice es que lo espiritual también puede caber lo científico, lo racional, en equilibrio. Por eso es que él crea la memetécnica, donde él combina lo mágico, porque la ciencia aún es vista como algo mágico, y lo espiritual, y con métodos incluso muy chambones, calcula el tamaño del Sol con un margen de error muy pequeño y empieza a exponer de que el Sol es una estrella y que las luces que se ven en la noche son otros soles con mundos girando alrededor y posiblemente con vida y con seres inteligentes. Y que si Dios es el creador de todo, porque lo es, así decía él, es lógico que todo aquello que aquí vemos se dé también allá. Y eso incluye no solamente la vida, la inteligencia, sino también las leyes físicas. Es la época donde vienen a surgir las ideas de Tycho Brahe, las épocas de Kepler, las épocas de Copérnico, la física empieza a desligarse de la filosofía y la alquimia empieza a generar lo que se conocerá como la química y la medicina. Entonces, este hombre que es clérigo, es sacerdote, pero que se da cuenta de que ninguna religión realmente responde a la pregunta esencial sobre la perfección y la infinitud de Dios. Él hablaba que Dios es infinito, más allá de nuestra comprensión, y que todo, absolutamente todo lo que vemos aquí, por lógica y por coherencia, debe ser también igual en otros lugares. Y él plantea la posibilidad de la vida extraterrestre, de la vida de otros mundos, de otras civilizaciones, de otros seres que tienen una visión diferente a nosotros del mismo Dios. Y él trataba de explicar con esto por qué nuestras diferencias de acá eran una especie de reflejo de las diferencias que se dan allá, una especie de anticipo de lo que fue nuestra esencia constituida por 22 razas extraterrestres de nuestro ADN. Entonces él empieza a generar toda una estructura matemática, científica, pero en equilibrio hermosísimo, casi perfecto con lo espiritual. Un hombre místico, un hombre filósofo que creía en el equilibrio, en la bondad, que a pesar de tanta maldad él sabía de que en el fondo somos bondadosos porque somos hijos de Dios, hijos de la fuente. Estoy hablando pues de la mentalidad de Giordano, ¿no? Y él, incluso los luteranos lo excomulgan, lo consideran apóstata, lo consideran hereje. Y el hombre vive una vida triste y a pesar de todo eso se mantiene firme, no traiciona sus convicciones. En cierta manera como un paralelismo, es como yo aquí, yo no traiciono mis convicciones, voy aprendiendo, voy mejorando, pero no traiciono mis convicciones y por eso es que yo no cedo, no negocio con esas otras narrativas. Entonces, a mí también me pasó, a mí me sacaron de 6 colegios diferentes, 6 municipios diferentes, tuve roces con compañeros de la academia, con otros profesores, directivos, con gente de todo tipo, por defender mis convicciones y creencias y por estar en contra de doctrinas, ideologías y fanatismos. Entonces, este hombre pasa lo mismo, vive una vida tristemente solitaria y aún así, él dice, hay alegría en todo. A pesar del caos, de la oscuridad y la miseria, hay alegría, porque la alegría nace de aquí. Y desde ahí la proyectamos como una luz. Ese tipo de mentalidad es maravillosa en un hombre de la época. Y luego es traicionado de la manera más vil y vulgar. Y es el paralelismo de lo que a mí me pasó en uno de los últimos colegios donde yo estuve, donde la traición que me hicieron fue tan barbárica, en donde me endilgan a mí el crimen que cometió otra persona, y es algo parecido a lo que le pasó a Giordano cuando le indilgan un crimen que él no cometió, solamente para poderlo sacar, expulsarlo, poderlo desacreditar. Y así pasó conmigo, para poderme desacreditar, para quitarle credibilidad a mi palabra, me indilgan algo que otro compañero hizo y que
Solamente unos pocos sabíamos y yo no tenía la manera de denunciarlo, porque la única testigo, la víctima, la mamá le ordena callarse. Y la mamá decide apoyar a ese otro al que cometió el delito. Todo por cuestiones de su fanatismo y devoción a su terruño, a su municipio, a su pueblo. Para que no quedara esa mala imagen. Era preferible sacar a un desconocido, o sea, yo, que mandar a la cárcel a una persona muy conocida por la comunidad. Y me acuerdo la tristeza de esa niña cuando me habló llorando que ese fue el acuerdo que llegaron y que su dignidad fue pisoteada y que no me iba a ayudar. Y yo quedé empantanado. Y eso es algo que a uno lo cuestiona. Y veo la historia de Giordano y sucede eso también. Y luego llega a una persona que él cree que va a ser su mentor. Le da cobijo, le da casa, le da apoyo, le da alimentación. Y él cree en esa persona. Pero esta persona, como sus expectativas eran otras y quería controlar a Giordano para sacar información de él, para esa persona, controlar a otros, y como Giordano se le niega y se mantiene firme en sus convicciones, el tipo lo denuncia ante el Tribunal del Santo Oficio y lo capturan. Y durante 8 años Giordano Bruno es encarcelado en las mazmorras del Vaticano, del Santo Oficio, y torturado durante 8 años. Entre las vejaciones que sufre, lo sientan a ver cómo queman sus obras, poesía, cuentos, tratados de filosofía, de su meme técnica, o sea, es trágico lo que sufre este hombre y aún así él se mantiene firme y le dicen, te vamos a condonar todo si abdicas y repudias lo que has defendido y te mantendremos en una cárcel pero vivo. Y le digo, no. Y fueron muchas veces que fue sometido a tortura y le ofrecían a cambio de no seguir siendo torturado, condonarles la condena, vivir cadena perpetua en una cárcel, pero si él admicaba, si él reconocía que era un mentiroso, que todo lo que había pregonado era falso, y él dijo, no. Y por fin, después de que se dilató durante 8 años su juicio, el fanatismo religioso es tan extremo, los calvinistas lo rechazaron, los luteranos lo rechazaron, los de Inglaterra lo rechazaron, católicos lo rechazan, por todos lados lo rechazan, y el único que está sosteniendo y defendiendo era una lógica y una racionalidad desde lo espiritual de algo que era evidente, pero que la época no era, pero era un despertar. De hecho, él fue la luz de un despertar en esa época junto con otras lumberas de la época. Johannes Kepler fue otro. Tycho Brahe decía antes de morir, y se lo dijo a Kepler, dejadme imaginar que no he vivido en vano. Y Kepler le dijo, yo me encargaré que así sea, que no has vivido en vano. Y gracias a eso, la esposa de Tycho cedió y entregó todas las observaciones más precisas de la época sobre los movimientos de los planetas, en particular Marte, y con eso es que Kepler saca las 3 leyes de Kepler, del movimiento de los planetas, que hoy día es lo que rige los viajes espaciales incluso. Entonces, Giordano se mantiene firme, cree en la vida de otros mundos, cree que Dios está en todas partes y que las leyes físicas acá aplican en todos lados, cree en la bondad de los seres humanos a pesar de tanta maldad y sufre todas las vejaciones. Le inician juicio y a pesar de que él dice, listo, yo quiero terminar mis días volviendo otra vez al redil católico, más que todo para honrar la memoria de sus padres, y en cierta manera lo entiendo, ya desesperado de tanta tortura, pero dejando claro, no cambiaré aún así mis creencias, mis ideas. En su último día de juicio, sus inquisidores lo llaman
para ponerle la trampa final para poder justificar su crimen, o sea, su asesinato, su muerte. Durante años a él le rompieron las piernas, sufrió fractura de costilla, de costilla, fractura de cadera, todas esas heridas soldaron mal, por lo tanto él ya no podía caminar bien, de hecho era muy doloroso para él caminar. Fuera de eso, está en un estado de desnutrición total. Y días antes, en una de las últimas torturas para ablandarlo, le rompieron las manos y las muñecas. Entonces él ya no podía sostenerse. Entonces lo llevaron a rastas y lo sentaron y el inquisidor le dice, bueno, dinos cómo es Dios. Era una pregunta trampa, porque hablar de Dios y sobre todo decir cómo es, describirlo, es un acto considerado de herejía en ese entonces. Y Giordano de manera firme pidió una hoja, tinta y una pluma. Se la llevaron. ¿Me preguntas cómo es Dios para mí? Y en un hábil juego de inteligencia de Giordano, le devuelve a sus verdugos, mediante una respuesta simbólica, lo que es Dios, que resume el principio y el fin, el alfa y omega, pero también la eternidad y lo infinito, el círculo. Y de esa manera, si lo juzgaban estos, era una manera de ellos delatarse que lo que él respondió, ellos no creían en eso. Por lo tanto, los verdaderos herejes eran ellos. Él sentado, con las manos rotas, yo me imagino el dolor de él. Y es extraño, yo tengo 3 fracturas en esta mano, 2 fracturas en esta, estos dedos los tengo rotos. Este se le dañó el cartílago por un accidente que tuve, casi pierdo el dedo. Tengo fractura de codo, fisura de clavícula, de omóplato, tengo lesión en la columna, tengo fractura de tobillo, esguince crónico en el otro, daño en las rodillas, de hecho tengo problema de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Bueno, y este hombre, y de hecho me está llegando una revelación aquí, en este instante, así como me están viendo en directo. Una de mis figuras favoritas, cada vez que daba clase en los colegios donde trabajaba, era el círculo, y siempre lo trazaba de un solo trazo. Pero bueno, y Giordano, esta historia me la contó mi profesor de historia en Bellas Artes. Giordano, con las manos rotas, coge la pluma, de un solo trazo, a mano alzada, hace un círculo. No dice nada, simplemente hace un círculo. Y luego se sienta otra vez y mira a sus verdugos. Ahí tu respuesta. Ellos miran, ¿qué es esto? Lo que ustedes creen, lo que yo he defendido. Y ahí les tira la jugada a ellos, les tira la pelota a ellos. Y ellos, en su indignación, al ver la trampa que les puso él también, lo condenan a muerte. Y de la manera más salvaje. Mi profesor de historia del arte me explicó esto. Cuando Juan Pablo II reconoce el error de la Iglesia con respecto al juicio de Giordano Bruno, autorizan exponer de manera pública una urna con un cristal al vacío, donde hay un pergamino con un círculo trazado en él. La NASA investigó ese círculo, ese trazo. El margen de error de esa circunferencia no llega ni siquiera a la milésima de un centímetro. Y es imposible
que sin la ayuda de un láser, alguien con las manos rotas haya hecho un círculo a mano alzada de un solo trazo. Y Bruno lo hizo. De hecho, ese círculo, según mi profesor, fue utilizado como modelo de referencia para determinar la circunferencia exacta de un círculo. Y fuera de eso, los 360 grados más exactos que hay es ese círculo. Da exactico, con un margen de error de una milésima de centímetro. O sea, y demuestra la convicción de un hombre que creía en sus convicciones y en lo que sabía. Un hombre lleno del Espíritu de Dios. Un hombre que no iba a traicionar su fe y sobre todo no iba a traicionar la verdad de su corazón, lo que él creía que era correcto. Sus verdugos le dijeron: en vista de que no quisiste, serás ejecutado en la hoguera. En la época, normalmente se acostumbraba a ejecutar la persona, la amarraban a un poste y la quemaban luego. O sea, ya estaba muerta en el poste cuando la prendían. A Bruno no. A Bruno lo quemaron vivo. Y para humillarlo más, lo amarran a un poste porque ya no, él no se puede estar de pie. Y así lo estuviera amarrado, sus piernas no lo pueden sostener. Entonces lo amarran desnudo. Y quizás es una de las razones de por qué a mí me da pena a veces estar desnudo. De hecho, toda la vida no me ha gustado salir ni siquiera en pantaloneta a la calle. Me dio muy difícil en la universidad cuando entrenaban los equipos de rugby subacuático salir con la pantaloneta. Y normalmente nunca salía solo, siempre iba con 3, 4 compañeros, yo para disimular. Pero sinceramente siempre me ha dado, es algo extraño, el tema del cuerpo. Entonces, y a mí me ha dado vaina el fuego. Y no me gusta usar cadenas de ningún tipo, ni joyas, ni anillos, nada, porque no me gusta nada que me amarre. Ni nada, ni ¿cómo se llama? Esclavas, manillas, nada. Ustedes ven que no tengo nada, ni siquiera ni reloj. Entonces a él lo amarran y el verdugo le dice: si renuncias en este momento a todo lo que has defendido, a todo lo que has hablado, todo lo que has dicho, te ejecuto ya mismo para que no sufras el suplicio de las llamas. Y él lo mira y le dice: no. Y para mí el fuego me elevará al cielo como un mártir. Y se quedó mirando hacia arriba. El verdugo, para hacer la cosa más cruel, colocó madera seca, pero que ardía lento. Y en la plaza de Fiori fue prendido Giordano Bruno. Y mientras ardía, él recitaba un poema. Nadie sabía exactamente cuál era el poema, porque a medida que él recitaba el poema, las llamas le salían de la boca. Según lo que me decía el profesor, y luego lo confirmé, él no mostró flaqueza. Y si bien el dolor era extremo, dicen las crónicas, él mantuvo la serenidad. Hace poco lo declaran como un mártir de la verdad, de la ciencia y de los principios humanistas de la humanidad libre, de los libre pensadores. Por eso es que mi invitación a ustedes, mis queridos suscriptores, es no caigamos en esas polarizaciones, dualizaciones, fanatismos. A esos que siguen esas narrativas New Age, insisto,
La divina fuente no va a dejar nadie atrás. Donde va uno, vamos todos. Se va a respetar los ritmos de cada quien, pero no voy a aceptar ni voy a apoyar ninguna agenda que promueva la ridiculización y deshumanización del ser humano a base de carbón. Porque mientras los de silicio y los pregoneros de silicio han defendido una tesis discriminatoria, excluyente, yo no he escuchado a ningún divulgador de los que creemos en la idea de la base carbono pregonar algo en contra o justificar algo en contra de la idea de que para poder ser carbono tienes que renunciar a esto y a aquello. Yo en ningún momento le he dicho a ustedes que para poder ser carbono, convertirse en diamante, tenés que cumplir códigos o talleres de ascensión, o que tenés que abrazar tal doctrina, o creer tal personaje, o seguir tal movimiento, o aceptar tal raza extraterrestre, o que se necesita tal condición para ser diamante, tienes que estar despierto, lo que sea. No, aquí hemos pregonado siempre el empoderamiento personal y que el trabajo es interno. Y que todo lo que estamos viendo en este momento es aquello que nos está puliendo para hacer esa joya. Esa es la diferencia de nosotros con estos transhumanistas y esta gente que ahora habla del cristal, los que hablan del silicio. Mientras ellos dicen que para hacer silicio tienes que renunciar a tu humanidad, a la base de carbono, abandonar la tierra y que para ascender a otra dimensión una cantidad de cosas, nosotros estamos antes defendiendo toda vida y defendiendo esta patria, así sea adoptiva, la tierra. Y no estamos colocando condiciones para ser diamante, simplemente sé tú, sé coherente. Ahora, si quieres pasarte al silicio, es decisión tuya, pero eso sí, te van a borrar todo. Y ya llegando a la meta, tenemos que estar empoderados defendiendo nuestra condición de civilización humana emergente ante razas recesivas y agendas de colonización que quieren aprovecharse de nosotros, tomar los cupos que tenemos en este momento para ellos pagar un karma en 3D, pero en un planeta sagrado. Y mediante manipulación y engaño hacernos creer que vamos a otro mundo, a otra realidad, para ellos ocupar nuestro lugar y de esa manera cuando venga el evento, ellos verse beneficiados a nuestras costas. No, cada quien tiene que asumir. Y nosotros nos ganamos esto a pulso, miles de reencarnaciones sufriendo lo indecible. Entonces renunciar a lo que somos simplemente por promesas que ni siquiera tienen verificación ni agarradero y que todo apunta que va detrás de una agenda transhumanista 2030. De todas maneras, tenemos que fomentar el amor, la integración y sobre todo ser coherentes. No debemos justificar jamás los fanatismos y mucho menos acolitar que se cuestione o que se pretenda tocar la vida. Toda vida se respeta. Ese cuentico de 80% no son reales para justificar qué. Eso incluye que están justificando de manera indirecta la desaparición de millones de niños cada año. Eso es infame. Y ahora con estas nuevas narrativas que se están inventando. Pero bueno, termino con esto solamente. Hay un libro muy hermoso que lo he recomendado más de una vez. Los amigos del hombre, Celso Román, haciendo una especie de homenaje a los hermanos Grimm. Donde está Elías Cantero, que es un gallo. Matías Lanas, que es un perro ovejero. Mateo Keynes, que es un caballo rancio, o runcio que llaman. Y Ananías Pelos, un gato. Es una historia bellísima y hay una parte muy hermosa que se las quiero dedicar a ustedes porque todos somos como esos pajaritos que dice el gallo Elías cuando sus amigos en esa otra realidad donde están, porque Elías y Ananías habían desencarnado de manera muy, bueno, veas en el libro, vieron cuando Elías empezaba a cantar y vieron como un rayito dorado salía de su corazón directo al sol. Y a medida que cantaba con más fuerza, con más amor y alegría, el rayito se tensaba y notaban cómo el sol iba avanzando en el cielo. Luego vieron cómo en la realidad de materia, en el mundo real,
millones y millones y millones de pajaritos eran cantando y se tensaban esos hilitos de oro que salían de sus corazones hacia el sol y empezaban a levantar. Entonces le van preguntando, Elías, Elías, ¿eso qué es? ¿Ah? Este hilito de oro. No, es que todos nosotros tenemos una misión muy importante, sobre todo los que cantamos en la mañana. Y nuestra misión es traer el sol a la tierra. Nuestro canto lo llama. Y cuanto más cantemos con amor y alegría, nuestra unión al sol tensará la cuerda y lo irá trayendo. Eso todo es mucha responsabilidad. Todos tenemos ese hilito de oro que nos conecta con la divina fuente. Y es una responsabilidad grande traer esa luz, siendo luz en la oscuridad. Muchas gracias, gracias a todos los que me están ayudando, colaborando, apoyando, pero sobre todo ustedes por ser tan maravillosos. Son un diamante en bruto y la chancla es simplemente la manera de ir puliendo esa joya que son ustedes. Gracias.